Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, un residente de Vrindavan. Estaba sentado solo en Vrindavan escribiendo. Mi hermano espiritual me insistió: Bhaktivedanta Prabhu, debes hacerlo. Sin aceptar la orden de vida de renuncia, nadie puede convertirse en predicador. Así que él insistió. No fue él quien insistió, prácticamente mi maestro espiritual insistió. Él quería que me convirtiera en predicador, así que me ha obligado a hacerlo a través de este hermano espiritual. Acepta. Así que, de mala gana, acepté. Srila Prabhupada. Los vagones de pasajeros que iban detrás de la locomotora avanzaban casi en silencio. El tren, que avanzaba a un ritmo lento sobre las vías, salió de la estación, pasó por delante de patios de carga, un barrio de vivienda en ruinas, el antiguo fuerte de Delhi, el vertedero de basura de Nizamuddin, con sus cientos de cuervos y buitres volando por encima, y luego por delante de una mezquita de arenisca roja con cúpula de mármol. Sentado en un compartimiento de tercera clase con el equipaje guardado debajo del asiento, Abhay vio a los trabajadores de las fábricas caminando cerca de las vías, llevando sus almuerzos en fiambreras de metal, y luego las fábricas rodeadas de chozas de barro y paja. Pasó por delante de los tejados de paja y las tiendas de lona, los fuegos de estiércol de vaca que humeaban en el aire de la mañana, las altas chimeneas de la central eléctrica de Indraprastha arrojaban un humo diferente, y nubes negras de jolín salían de la locomotora. Vio flores silvestres rojas y violetas floreciendo entre los arbustos de zarzas al costado del camino, y más allá vio el camino a Mathura con su borde de árboles kikar infructuosos. Era el tren de la mañana hacia Agra y había pocos pasajeros. Abhay viajaría hasta Mathura y luego en tanga hasta Vrindavana. Había viajado mucho en los ferrocarriles indios, especialmente en las décadas de 1920, 30 y 40, cuando viajó por negocios a Bengala, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra y Andhra Pradesh. Había estado en Vrindavana varias veces. En sus ensonaciones infantiles sobre los horarios de los trenes, había sido el primer lugar que había pensado visitar. Su primera visita en 1925 había sido solo una breve peregrinación mientras estaba en la cercana Agra por negocios. Luego, en 1932, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había estado en Vrindavana en Parikrama. Esa había sido una visita memorable. Abhay había oído hablar en Kosi y Srila Bhaktisiddhanta lo había calificado como a él le gusta escuchar. Y luego en Radhakunda, 3 años después, había estado con su maestro espiritual de nuevo, pero nunca había ido ahí, a vivir allí. Vestido con un sencillo dhoti blanco, con la mano en la bolsa de cuentas, toqueteando las cuentas de Yapa, miró por la ventana cantando tranquilamente el santo nombre. El tren atravesó la densa espesura de Faridabad y se adentró en los campos agrícolas, con sus parcelas intercaladas de trigo, dal y caña de azúcar, que empezaban al lado de las vías y se extendían durante media milla hasta la tierra seca y sin cultivar, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El tren aceleraba más. Los pueblos rurales pasaban ante la ventanilla. A 1 hora de Delhi, el terreno era en su mayor parte llano y abierto, salpicado de pequeños pueblos. De vez en cuando vislumbraba un antiguo templo llamativo, pero sobre todo era la tierra, ahora estéril, con unas cuantas palmeras, ahora cultivada con campos de regadío bajo la extensión del cielo azul y el sol abrasador. Abhay había deseado refugiarse en Vrindavana durante mucho tiempo y ahora no había ningún obstáculo.
Su propósito seguía siendo el mismo: escribir de vuelta al Supremo y entregarlo a la imprenta en Delhi quincenalmente. Mientras pudiera viajar, regresaría a Delhi para distribuir de vuelta al Supremo, pero viviría en el refugio de Vrindavana. Tenía en mente la habitación del templo Vamshi Gopalaji cerca de Keshigata, una habitación en la azotea desde la que se podía ver casi toda Vrindavana. Y desde su vista de 1953 desde Jhansi se había mantenido en contacto con el administrador del templo. Al mudarse a Vrindavana, Abhay estaba siguiendo a los maestros espirituales de sus predecesores. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Bhaktivinoda Thakura tenían su casa en Radhakunda y habían predicado en Vrindavana. Gaura Kishora Dasa Babaji, Jagannatha Dasa Babaji, Vishwanatha Chakravarti y Narottama Dasa Thakura habían vivido en Vrindavana o en Navadvipa, cerca del lugar del nacimiento del Señor Chaitanya. El Señor Chaitanya y sus seguidores inmediatos tenían una relación especialmente íntima con Vrindavana. El Señor Chaitanya había encargado a Rupa Goswami y Sanatana Goswami que descubrieran los lugares de los pasatiempos de Krishna en Vrindavana que se habían perdido con el paso de los siglos. Rupa y Sanatana habían dejado sus prestigiosos puestos gubernamentales y se habían ido a vivir a Vrindavana. Vestidos con sencillos taparrabos, habían vivido sin residencia fija, pasando cada noche bajo un árbol diferente. Ellos y Jiva Goswami, Raghunatha Dasa Goswami, Raghunatha Bhatta Goswami y Gopala Bhatta Goswami, conocidos y adorados como los 6 Goswamis de Vrindavana, habían compilado una voluminosa literatura sobre Krishna Bhakti. Habían inspirado a ricos mecenas Vaishnavas a erigir los grandes templos de Vrindavana: Govindaji, Madana Mohana, Radha Damodara, Radha Ramana. En Radhakunda, poco después de la partida del Señor Chaitanya de este mundo, Raghunatha Dasa Goswami había cantado 100.000 nombres de Krishna y disertado durante varias horas diarias acerca de los pasatiempos del Señor Chaitanya. Allí también Krishnadasa Kaviraj había compilado el Chaitanya Charitamrita, que describe la vida y las enseñanzas del Señor Chaitanya. Incluso aquellos Vaishnavas, Gaudiya, que no vivían en Vrindavana, mantenían a Vrindavana siempre en sus corazones y proclamaban sus glorias. El Chaitanya Charitamrita describe el gran éxtasis que sintió el Señor Chaitanya mientras viajaba de Puri a Vrindavana. La mente de Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba absorta en amor estático en Jagannath Puri, pero cuando pasó por el camino que iba a Vrindavana, ese amor se multiplicó por 100. El amor estático del Señor se multiplicó por 1000 cuando visitó Mathura, pero se multiplicó por 100.000 cuando vagó por los bosques de Vrindavana. El Señor se multiplicó por 100 cuando visitó Mathura, pero se multiplicó por 100.000 cuando vagó por los bosques de Vrindavana. El Señor se multiplicó por 100 cuando visitó Mathura, y cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu se encontraba en otro lugar, el solo nombre de Vrindavana era suficiente para aumentar su amor estático. Ahora bien, cuando estaba viajando por el bosque de Vrindavana, su mente estaba absorta en un gran amor estático día y noche, comía y se bañaba simplemente por costumbre. Vrindavana es la manifestación terrenal de la morada espiritual eterna del Señor Krishna, que el propio Señor describe en el Bhagavad Gita. Existe otra naturaleza que es eterna y trascendental a la materia manifestada y no manifestada. Nunca es aniquilada. Es el destino supremo. Cuando uno va allí, nunca regresa. Esa es mi morada suprema. Las actividades de eternidad, bienaventuranza y conocimiento de Krishna y su morada, Goloka Vrindavana, se describen en muchas escrituras védicas. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial, el primer progenitor que cuida las vacas, satisfaciendo todos los deseos en moradas construidas con gemas espirituales, donde Él está rodeado de millones de árboles de propósitos
y siempre servido con gran reverencia y afecto por cientos y miles de Lakshmis o Gopis. Aunque la morada del Señor Krishna, Goloka Vrindavana, está mucho más allá del mundo material, cuando Krishna viene a la tierra exhibe su morada eterna en Vrindavana, la región de la India. Esa extensión de 84 millas cuadradas en el norte de la India es idéntica al mundo eterno del cielo espiritual. Vivir y morir en Vrindavana garantiza que el devoto se traslade al mundo espiritual eterno. Los habitantes de Vrindavana, incluso los animales, son exaltados. Al final de la vida se trasladarán a Goloka Vrindavana. Por lo tanto, el señor Brahma oró para que pudieran nacer como un manojo de hierba en las afueras de Vrindavana, de modo que estos devotos puros lo purificaran con el polvo de sus pies. Y los Shastras Vaishnavas declaran que incluso en una breve visita a Vrindavana uno puede comprender al Señor Supremo en su corazón. El Chaitanya Charitamrita afirma: al igual que el cuerpo trascendental del Señor Krishna, Gokula es omnipresente, infinito y supremo. Se expande tanto por encima como por debajo sin ninguna restricción. Esa morada se manifiesta en el mundo material por la voluntad del Señor Krishna. Es idéntica a la Gokula original, no son dos cuerpos diferentes. La tierra allí es una piedra de toque, Chintamani, y los bosques abundan con árboles de deseos, aunque los ojos materiales lo ven como un lugar común. El lugar ideal para ejecutar el proceso de conciencia de Krishna es Vrajabhumi o Vrindavana, donde la gente está naturalmente inclinada a amar a Krishna y Krishna está naturalmente inclinado a amarlos. El tren llegó a Mathura. Abai se apeó con su equipaje y miró a su alrededor observando el recién construido edificio de la intersección de Mathura. Atravesó la puerta y salió de la estación, encontró un conductor de tanga, acordó el precio del viaje y partió hacia Keshigata. Durante 1 kilómetro el tambaleante carro tirado por caballos siguió el camino que unía las vías con el patio de maniobras. En la carretera principal, girando a la izquierda, pasaron bajo un puente ferroviario y entraron en un mercado abierto. Había montones de frutas, verduras y cereales expuestos en el suelo con sus vendedores sentados a su lado, regateando y midiendo, mientras los clientes se arremolinaban de un lado a otro. Las mujeres de Mathura, vestidas con saris de colores brillantes, amarillos, verdes, rosas y morados, se movían afanosamente por el mercado. El tráfico de vehículos consistía principalmente en carros tirados por bueyes, y los conductores a menudo se sentaban en cuclillas sobre los yugos de madera entre los hombros de sus animales, azotando alternativamente a un buey y luego al otro con un trozo de cuerda unida a un mango de madera. Aunque esta era la zona más poblada del viaje a Vrindavana, comparada con Delhi parecía sencilla y rural. El sol estaba alto, pero la cima del Tanga ofrecía un refugio parcial y el calor del verano había pasado. Más allá del bazar el camino giraba hacia la derecha y Abai vio las cercanas cúpulas blancas de la enorme mezquita de arenisca que marcaba el Krishna Janmasthana, el lugar de nacimiento del Señor Krishna. Siglos atrás los musulmanes invasores habían destruido el gran templo de Krishna y habían construido la mezquita en su lugar, y ahora directamente frente a la mezquita se alzaba un templo de Krishna más nuevo y más pequeño. Se acercaron a la intersección de 3 caminos: Nueva Delhi, Mathura Central, Vrindavana. El conductor golpeó al caballo con su látigo y el tanga continuó por el camino de Vrindavana abriéndose paso. Entre una manada de vacas blancas, el pastor caminaba entre ellas, llevando su bastón. El camino estaba lleno de tangas y lentas y chirriantes carretas de bueyes, cargadas con productos del mercado y tiradas por búfalos de agua negros y rechonchos. Una hilera de burros pequeños y de patas largas transportaba enormes cargas de leña y sacos de arena. Aunque mucho había cambiado en la vida de Abai desde que había venido aquí para ver a su maestro espiritual durante el parikrama años atrás, Vrindavana había permanecido igual. Sentía que había hecho lo mejor al venir aquí, dejando atrás el calor, el tráfico y los humos, las pasiones humanas de Delhi.
era un alivio natural. Sin embargo, aunque sentía emociones trascendentales por Brindávana, las impresiones de sus meses de prédica en Delhi persistían en su mente. Las calles de la ciudad y él mismo yendo de un lugar a otro con sus de vuelta al Supremo. La vida en Delhi había sido una prédica constante y vigorosa. Ahora tenía más de 60 años, pero no veía a Brindávana para retirarse. Se había retirado de las responsabilidades domésticas, pero no de sus responsabilidades de hacer que de vuelta al Supremo fuera tan popular y sofisticada como Illustrated Weekly. Viviría en Brindávana y viajaría a Delhi, pero nunca dejaría de predicar. La visión de árboles más altos le indicó que se encontraba en el recinto de Brindávana mientras el delgado caballo avanzaba al trote, pasando por la estación de policía y el abrevadero para los animales. A ambos lados aparecieron los patios ajardinados de las propiedades privadas y los ashramas. Frágiles flores blancas de malati, caléndulas doradas, árboles de branchipani, hibiscos rojos, árboles de la tristeza y muchas otras flores y árboles, algunos conocidos solo en Brindávana, florecían bajo la brillante luz del sol. El templo de Radha Govinda se alzaba como una fortaleza a su izquierda y enfrente, en la distancia, la alta torre del templo de Ranganatha. Entraron en calles estrechas, lugares más estrechos y concurridos con mercados y viviendas urbanas, y luego volvió a ver más silencio. Al final de una calle estrecha junto al río Yamuna, cerca del Gata del baño de Keshi, se encontraba la entrada pequeña y bellamente ornamentada del templo Vamshi Gopalaji, un edificio estrecho de 3 pisos con 3 cúpulas y muchos arcos decorados. Después de pasar por encima del desagüe de la acera y subir 3 escalones de mármol, Abai entró por la puerta principal seguido por el conductor que llevaba el equipaje. Una vez dentro, Abai se quitó los zapatos y entró en el patio, que estaba abierto al cielo a través de una reja de metal en la que unos cuantos pájaros estaban posados 2 pisos más arriba. Una columna de luz solar iluminaba a un lado del patio, donde había una maceta de tulasi sobre una columna. El templo parecía fresco y tranquilo. Junto al patio estaba la sala de la deidad, con las puertas cerradas con llave. En lo alto había un entrepiso con habitaciones cuyas entradas eran visibles desde el patio. Unos cuantos saris y tiras de tela colgaban de tendederos improvisados. Mahant Gopal, el pujari del templo, a quien Abai conocía desde 1954, lo recibió alegremente. Tenía más o menos la misma edad que Abai y tenía el pelo largo y gris y una barba rebelde. Aunque la vestimenta de Abai era modesta, parecía bien vestido en comparación con Gopal, que vestía solo un burdo dhoti. Gopal condujo a Abai escaleras arriba. Al salir al tejado, Abai sonrió al ver de nuevo la maravillosa vista. A escasos 100 metros de distancia podía ver el Yamuna, no solo la extensión de agua que fluía ante él, sino a su izquierda y derecha una ancha y curva lámina de río que brillaba bajo el sol de la tarde. Había deltas de arena, rebaños de vacas y búfalos pastando. Las orillas planas y cubiertas de hierba del Yamuna y llanuras y árboles hasta donde alcanzaba la vista. Y en la dirección opuesta estaba la ciudad de Brindávana, marcada por docenas de torres y cúpulas de templos. La habitación de Abai, la única que había en el tejado, era pequeña, con estrechas puertas dobles y ventanas enrejadas. Sentados en el tejado del apartamento, unos monos con sus diminutas crías observaban sin alarmarse. Justo fuera de la puerta, una pirámide de cemento de 60 centímetros de altura indicaba que la deidad del templo estaba justo debajo. Abai entró en la habitación. A través de las ventanas enrejadas podía ver el palacio de Keshigata, la venerable torre del templo de Gopinata y más allá, el río ininterrumpido y llano, las orillas verdes y el cielo. Después de explicarle a Abai los detalles de la habitación, el pequeño quemador de querosén, la cuerda y el cubo para sacar el agua del pozo y llevarla al techo, Gopal elaboró meticulosamente un contrato de alquiler con el sello del gobierno.
Abai escribió un breve párrafo en el que se declaraba discípulo del difunto Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada y daba fe de que alquilaba la habitación por 5 rupias al mes. Ambas partes firmaron. Después de bañarse, Abai tomó prasadam y descansó. Cuando oyó las campanas del templo, bajó a ver a las deidades. Gopal, que había sido el pujari del templo durante muchos años y había presenciado su reconstrucción en 1923, le había dicho a Abai que la deidad del templo, Vamshi Gopalaji, había sido instalada 350 años antes por Mahant Prahlada Dasa de la Nimbarka Vaishnava Sampradaya. El propio Gopal había instalado la deidad de Radharani. Vamshi Gopalaji, de pie en una elegante forma de triple curva y sosteniendo su flauta, era muy atractivo. Medía 1 metro de alto y era de mármol negro. Radharani, un poco más baja, era de bronce. Estaban vestidos con ropa sencilla de algodón blanco y estaban iluminados por la tenue luz de una lámpara de querosén. Abai podía ver que estaban bien cuidados, pero debido a la pobreza no había opulencia. Abai regresó a la azotea cuando el sol se estaba poniendo sobre la ciudad de Vrindavana. Como tenía toda la pasarela de la azotea para él solo, caminó y cantó yapa disfrutando de la refrescante brisa vespertina del Yamuna. De vez en cuando un barco solitario pasaba por las tranquilas aguas del Yamuna y se podía oír a un devoto en algún lugar invisible cantando oraciones vespertinas en Keshigata. Se sentía complacido con ese lugar en el corazón de los pasatiempos del Señor Krishna. No era un recién llegado que pasaba su primer día en una ciudad extraña, todo allí ya le resultaba familiar y querido. Como Vrindavana era la morada de Krishna, Abai era el sirviente de Krishna, el sirviente de los 6 Goswamis, el sirviente de su maestro espiritual, se sentía como en casa. Cuando el día se convirtió en crepúsculo, las campanas de los templos sonaron por toda la ciudad. Abai caminó hacia el lado occidental del tejado y contempló la ciudad de los miles de templos. El templo de Govindaji, el templo de Ranganatha y miles de templos más pequeños estaban celebrando su Sandhya Arati y Kirtana glorificando al Señor Krishna. Abai respondió a las vistas y sonidos de Vrindavana como solo un devoto puro podría hacerlo. Sus pensamientos y emociones estaban llenos de aprecio y conciencia de Krishna, de los devotos de Krishna y de la tierra de Krishna. Naturalmente comenzó a pensar en predicar, anhelando que otros conocieran la paz íntima y el éxtasis de Vrindavana. Krishna, la suprema personalidad de Dios, estaba invitando a todas las almas a unirse a Él en su morada eterna. Sin embargo, incluso en la India pocos lo entendían. Y fuera de la India la gente no sabía nada de Vrindavana, ni del Yamuna, ni de lo que significaba estar libre de los deseos materiales. ¿Por qué no habría de tener esto la gente de todo el mundo? Esta era la morada de la paz, pero nadie sabía nada de ella, ni a la gente le interesaba. Pero esto es lo que en realidad anhelaban. Abai pensó en de vuelta al Supremo y en cómo por la gracia de Krishna podría expandir su prédica más allá de la India, al mundo entero. Sus hermanos espirituales hubiera sido mejor si todos hubieran trabajado juntos en la Gaudiya Math, pero muchos de ellos al menos estaban observando los principios regulativos. Sin embargo, ninguno de ellos parecía estar haciendo mucho más que mantener un templo aquí, un ashrama allá, adorar a una deidad, comer y dormir. Pero había mucho más que hacer para difundir las glorias de Vrindavana. Abai cantaba y pensaba en Krishna. Poco a poco se dedicó a su tarea de producir la edición de octubre de Vuelta al Supremo, que se imprimiría en breve en Delhi. Tenía una fecha límite que cumplir. A la mañana siguiente, antes del amanecer, los habitantes de Vrindavana estaban en movimiento, bañándose en el Yamuna, realizando puyas a sus deidades, recitando mantras. Pero Abai se despertó incluso antes que la mayoría, escribiendo en silencio bajo la luz de su habitación en la azotea. Mientras escribía diligentemente en inglés, aparecían referencias a las escrituras y ocupaban su lugar dentro de argumentos convincentes. Durante horas escribió, página tras página, en un cuaderno de ejercicios, hasta que, poco a poco, el canto de los pájaros que despertaban
señaló el fin de la quietud de la oscura noche. Pronto saldría el sol. Manteniendo su rutina habitual, dejó de escribir y comenzó a cantar japa, permaneciendo en su habitación pronunciando el mantra Hare Krishna con una voz suave y profunda. Incluso antes de que aparecieran los primeros rastros de luz en el cielo, antes de que el río fuera visible, algunos babajis recitando oraciones abrieron paso por las calles en dirección al Yamuna. A las 4 a.m. los gongs y las campanas de los templos en toda la ciudad anunciaron el Mangala Arati de la deidad. Abai continuó cantando solo durante otra hora. Luego se preparó para bañarse, bajó el balde con su larga cuerda y subió el agua hasta el techo. Había amanecido cuando salió con la bolsa de cuentas colgadas del cuello y unos cuantos ejemplares de Bhakti Gohet en la mano. Giró a la derecha en la puerta del templo y recorrió el estrecho y sinuoso callejón, pasando por otros callejones, senderos de tierra y callejones transversales que se entrelazaban formando una red sinuosa. No había tiendas en la zona, solo edificios silenciosos, muchos de ellos con cientos de años de antigüedad. El barrio estaba sereno. Tras las contraventanas cerradas, alguien tocaba unas maracas de madera y cantaba Hare Krishna suavemente. En un cruce de caminos donde unas mujeres morenas llenaban cántaros de latón de un pozo, Abai giró a la izquierda hacia una calle bordeada de pequeños porches abiertos. A ambos lados vio la arquitectura ornamentada de un templo. Una entrada marcada por 2 leones de piedra, otra por un elefante tallado con dientes como los de un tigre. Una pared de ladrillo y mortero se estaban desmoronando por el paso del tiempo. Pronto Abai llegó al templo de Radha Ramana, establecido casi 500 años antes por Gopala Bhatta Goswami, uno de los principales seguidores del señor Chaitanya. Allí los residentes de Vrindavana iban y venían de acuerdo con sus votos, siguiendo un estricto horario que no permitía un momento de demora y hacían su visita diaria a varios templos. Abai entró y se paró en medio de un grupo de adoradores observando a la deidad de Krishna, Radha Ramana, la deidad que llevaba una guirnalda de flores frescas y su encantadora forma negra adornada con sedas brillantes y joyas parecía muy opulenta. Abai sabía que los sacerdotes de Radha Ramana eran respetados sabios sánscritos, algunos de los cuales también leían inglés, por lo que había traído consigo algunas copias de vuelta al Supremo. Allí conoció a Vishvambara Goswami, un joven sacerdote de unos 30 años que tras la muerte de su padre había dejado su práctica legal y se había hecho cargo de la parte de la administración del templo. El templo funcionaba según un sistema de castas Goswami y así durante 500 años los antepasados de Vishvambara habían estado a cargo del templo. Aunque Vishvambara había conocido a muchos sadhus, inmediatamente le impresionó la actitud gentil y humilde de Abai. Aceptó las copias de vuelta al Supremo y se sentó a conversar con él. Abai continuó entonces por las sinuosas calles de Vrindavana para visitar otro pueblo, el Radha Damodara. Pasó junto a viejos babajis y mujeres que llevaban agua y una tienda comercial junto a un porche abierto donde la gente adoraba a una Shivalinga. Los monos sentados sobre un alto muro de hormigón y que iban de tejado en tejado, de cornisa en cornisa, charlaban y gesticulaban mientras Abai caminaba por debajo. A medida que avanzaba la mañana, los niños descalzos habían empezado a aparecer con más frecuencia jugando dentro de las puertas abiertas. Mientras caminaba cantando japa con la mano derecha en su bolsa de cuentas, moviendo suavemente los labios, casi nadie en Vrindavana lo conocía. Pero como era un caballero bengalí mayor y culto, no parecía una visión inusual. Era un babu religioso en una ciudad dedicada por completo a la religión. Abai visitaba regularmente los templos importantes de Vrindavana y después hacía las compras, regresando a su habitación alrededor de las 11 con verduras para cocinar. Utilizando el quemador de queroseno y una cocina de 3 niveles, cocinaba arroz, patatas y a veces sabji. También cocinaba chapatis, tomaba solo una comida al día, al mediodía y por la noche una taza de leche. Cuando no tenía tiempo para cocinar, tomaba el prasadam de la deidad.
Después del almuerzo dormía una siesta de 15 minutos y luego escribía. Rara vez recibía visitas, sino que se quedaba solo escribiendo. Justo antes del atardecer volvía a salir a visitar templos. En Keshigata pasaba junto a sadhus que estaban sentados solos aquí y allá de cara al Yamuna. El río en sí tenía poco tráfico, a veces una o dos embarcaciones se movían lentamente en la placidez del río. A veces un pez chapoteaba en el agua o un pájaro volaba a lo largo del río, atento. Keshigata era tranquilo y hermoso, especialmente después de que el sol se había apaciguado. Los sadhus saludaban a Abai al verlo con el saludo común de Vrindavana Jaya Radhe, y Abai respondía con su Hare Krishna. Cuando por la tarde caminaba por la ciudad, se encontraba en medio de las vibraciones de un kirtana tras otro. En los templos de Krishna, Rama, Chaitanya, Nrsimha o Shiva, en las salas de ashrama, en los hogares, incluso entre los grupos que caminaban por las calles, había kirtana. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A menudo veía a viudas bengalíes reunidas en una sala. Miles de ellos vivían en ashramas en Vrindavana, permaneciendo juntos con pocas necesidades, vistiendo saris blancos opacos, manteniendo su cabello corto, nunca abandonando Vrindavana ni siquiera para ir a Mathura, queriendo solamente quedarse en Vrindavana. Morir en Vrindavana cantando Hare Krishna. Un hombre se sentaba tocando mridanga y dirigiendo un canto mientras un grupo de viudas aplaudían de manera desigual, respondiendo con sus voces infantiles. El tambor, las palmas, los cantantes, sin refinar pero sinceros, producían un dulce sonido en la tarde. Mientras Abai caminaba, tan pronto como el sonido de un kirtana se desvanecía, otro se elevaba ruidosamente delante de él y luego se desvanecía detrás de él mientras otro se levantaba para recibirlo. Una campana del templo sonando formidablemente, entremezclándose con los tambores, platillos y coros de otro grupo, o una sola persona que pasaba cerca cantando su propio Radhe Radhe. Incluso los saludos eran kirtana, Jaya Radhe, Haribol, mientras pasaban las caras, mientras los carros traqueteaban, mientras los hombres bromeaban o hacían su última transacción del día en el mercado, y mientras las vacas extraviadas regresaban a casa, con sus cencerros sonando alrededor de sus cuellos, de alguna manera todo estaba en conexión con Krishna. Y cuando Abai regresó al aislado templo Vamshigopalaji, allí también oía kirtanas, solo que más privados, tal vez solo un esposo y una esposa en su habitación. El hombre tocando mridanga y cantando una línea de un bhajan, su esposa cantando en respuesta. Vrindavana no era común. Cada cantante sonaba dulce, a su manera un experto melodista, y todos cantaban acerca de Krishna, y Krishna estaba presente en cada ocasión y evento. Srila Prabhupada. Nadie puede entender las glorias de Krishna, del mismo modo Vrindavana. La tierra que se conoce como Vrindavana también tiene una potencia ilimitada. Cuando vayan a Vrindavana encontrarán una potencia ilimitada de atmósfera espiritual. Si van a Vrindavana verán a tantos santos y sabios que siguen adorando a Vrindavana Dama. Así como el Señor Krishna es digno de adoración, de manera similar su lugar, Vrindavana, es tan bueno como Krishna, también es digno de adoración. El traslado se hizo difícil. Tomaba el tren de la mañana a Delhi y como no tenía dónde quedarse, regresaba a Vrindavana esa misma noche. Eso no le dejaba mucho tiempo en Delhi y era caro. Al principio se había quedado con el señor Gupta, un caballero piadoso que estudiaba el Bhagavad Gita regularmente y ofrecía alojamiento a los sadhus. Abai le había explicado al señor Gupta acerca de su regreso a Dios y sus deseos de predicar en Occidente. Había sido un buen arreglo y Abai se había mantenido apartado escribiendo, pero con el tiempo otro sadhu ocupó la habitación. Incluso con sus mínimos gastos personales era difícil reunir suficientes donaciones para cubrir los gastos de viaje, impresión y envío.
Regalar ejemplares de Bhakti-Gohet no era difícil y lo estaba haciendo en Vrindavana, pero trabajar solo, escribiendo, editando, vendiendo, solicitando donaciones era demasiado. El impresor, el señor Jain, estaba asombrado preguntándose por qué una persona se pondría en semejantes dificultades imprimiendo un periódico que no podía costear. Srila Prabhupada, trabajé para De Vuelta al Supremo día y noche. Al principio, cuando era un hombre de familia, no me importaba si alguien pagaba o no. Solía distribuir generosamente. Pero cuando dejé mi vida familiar y me vi solo, a veces en Vrindavana y a veces en Delhi, o a veces viajando para promover De Vuelta al Supremo, fueron días muy duros. Después de su 12ª edición quincenal consecutiva, la del 20 de noviembre de 1956, Abai se quedó sin dinero. El señor Jain tuvo que darse por vencido diciendo que no podía imprimir simplemente por amistad. Abai regresó a Vrindavana, donde pasó su tiempo escribiendo, pero sin ningún plan de publicación. El fracaso financiero de Vuelta al Supremo se debió a que la gente no estaba interesada en volverse consciente de Krishna porque no tenían tiempo. Ciertos sadhus de la India eran famosos e influyentes, pero Abai no estaba entre ellos. Por supuesto, la prédica inflexible que había aprendido de su maestro espiritual, la técnica del corte con la que criticaba abiertamente a políticos y hombres santos reverenciados, no era probable que le granjeara el favor y el patrocinio. No adules, había dicho Bhaktisiddhanta Sarasvati, di la verdad, y si Krishna está complacido entonces tendrás éxito. El dinero vendrá, y Abai tenía una fe firme en esto. Esa era su virtud más sobresaliente, su fe en su maestro espiritual. Estaba seguro de que siguiendo a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, recibiría sus bendiciones y las bendiciones del Señor Chaitanya. Aunque durante los 2 últimos años había sido todos los caminos que se le habían abierto hasta donde lo había llevado, se había mantenido firme con el objetivo de servir a la orden de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Tenía confianza. Tarde o temprano obtendría un respaldo sustancial, encontraría una audiencia comprensiva y trabajadores sinceros se unirían a él. Abai recibió una carta en Vrindavana de su discípulo Acharya Prabhakar Mishra que le dio una idea. Acharya Prabhakar, que se encontraba en Bombay trabajando como secretario del departamento de sánscrito en la Bharatiya Vidya Bhavan, invitó a Srila Bhaktivedanta Prabhu a que se uniera a él para predicar juntos tal como en los viejos tiempos. El fundador y director de la Bharatiya Vidya Bhavan era el gobernador Munshi, el mismo gobernador cuya esposa había presionado a Abai para que abandonara el memorial de Radha en Jhansi. Pero Acharya Prabhakar, que había entablado recientemente una amistad con el gobernador, le insinuó a Abai que el gobernador podría estar dispuesto a ayudar. Así, en enero de 1957, después de asegurarle a Mahant Gopal que regresaría y que le enviaría 5 rupias al mes para su habitación, Abai viajó a Bombay. Acharya Prabhakar le consiguió alojamiento a Abai en la residencia de la facultad y le presentó a varios eruditos y religiosos. Luego asistieron a una conferencia del gobernador Munshi. ¿Qué está mal con el mundo? Después Abai se acercó al gobernador expresando su aprecio por el discurso, pero recalcando que se necesitaría un movimiento espiritual para evitar los inminentes desastres globales. Sin la conciencia de Dios, incluso el trabajo del señor Munshi en la Bharatiya Vidya Bhavan sería una pérdida de tiempo. Abai habló de su interés en revivir la Liga de Devotos y sugirió cómo podía trabajar dentro del Bharatiya Vidya Bhavan para infundir la vida de la conciencia de Dios en los proyectos culturales del gobernador. El gobernador Munshi respondió ofreciéndole a Abai un puesto como profesor honorario de Bhagavad Gita. Abai aceptó y le dio al gobernador algunas copias de Vuelta al Supremo, solicitándole que las leyera en su tiempo libre. Como profesor honorario del Bhagavad Gita, Abai comenzaba cada clase con el Kirtana Hare Krishna y luego daba una conferencia sobre el Bhagavad Gita presentando al Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios, pero pronto se dio cuenta de que su puesto le restringía.
Dentro del Bharatiya Vidya Bhavan encontró poco margen para revivir la Liga de Devotos. Luego, junto con otros miembros de la Bharatiya Vidya Bhavan, Abhay asistió a la quinta convención anual de la Academia Mundial de Sánscrito en Kurukshetra, donde 5000 años antes el Señor Krishna había hablado el Bhagavad Gita. El presidente de la India, el Dr. Rajendra Prasad, el gobernador Munshi y muchos eruditos y pánditas de toda la India participaron en los discursos, pero todos los presentes tenían sus propias cosas que decir aparte de las conclusiones del Señor Krishna, por lo que Abhay consideró la reunión una pérdida de tiempo. Como no estaba programado que hablara, como las discusiones no devocionales acerca del Gita lo perturbaban, y como vio que nada práctico resultaría de una reunión tan teórica, abandonó Kurukshetra y regresó a Vrindavana. Acharya Prabhakar pronto se unió a Abhay. Mientras conversaban juntos en la habitación de Abhay en el templo Vamshi Gopalaji, Abhay volvió a hablar de su deseo de revivir la Liga de Devotos. Después de haber visto recientemente los programas culturales diluidos de Bombay y Kurukshetra, sintió aún más profundamente la necesidad de una sociedad de devotos puros. Ya existían muchas organizaciones culturales y religiosas, si quería podía unirse a una. Pero ¿dónde estaba esa organización a la que pudiera afiliarse de todo corazón? Solo la Liga de Devotos abrazaba las conclusiones del Señor Chaitanya y Bhaktisiddhanta Sarasvati, prédica vigorosa y mundial del servicio devocional al Señor Krishna, la suprema personalidad de Dios. Abhay redactó una apelación al público generoso, a los filósofos modernos, a los líderes y a los religiosos en nombre de la Liga de Devotos. Las actividades de la Liga, afirmó, serían publicar de vuelta al Supremo en inglés, con traducciones a muchos otros idiomas, educar a los jóvenes para la predicación mundial y operar una imprenta exclusivamente para imprimir literatura trascendental. Estos programas requerían unas 3000 rupias al mes y pidió ayuda. Abhay concluyó: Vrindavana es el lugar sagrado de máxima importancia y por lo tanto la sede de esta liga está situada aquí. Utilizando los impresionantes nuevos títulos, profesor honorario de Gita Bharatiya Vidya Bhavan y secretario honorario de Hari Bhavan, Abhay, con la ayuda de Acharya Prabhakar, lanzó otro intento de reunir apoyo para de vuelta al Supremo y la Liga de Devotos. En pocos días, Acharya Prabhakar regresó a su puesto en Bombay, y Abhay se encontró nuevamente solo en Vrindavana. Amaba Vrindavana, pero como no tenía medios para publicar ni predicar, no estaba contento allí. Si viajaba, tal vez podría conseguir miembros para la liga. Pensó en Kanpur, que estaba cerca, una ciudad con más de 100 grandes fábricas y muchos industriales ricos, algunos de los cuales había conocido durante sus viajes de negocios. Decidió ir. Después de imprimir algunos formularios de membresía de la Liga de Devotos, le explicó a Mahant Gopal que estaría fuera por un par de meses. El Mahant se sorprendió. Aunque la mayoría de los sadhus mayores que llegaban a Vrindavana se quedaban allí, y algunos incluso hacían votos de no irse nunca, este tranquilo Babu iba y venía constantemente. Abhay predicó activamente en Kanpur, alojándose en varias casas y haciendo campaña para conseguir miembros de la liga. Como invitado del Anandeshwar Satsanga Mandal, daba conferencias regularmente en el popular baño Gata de Parmat a orillas del Ganges. En particular hizo amistades entre industriales y educadores con quienes a menudo se sentaba y conversaba durante horas, y muchos quedaron impresionados por su dedicación y sus charlas en voz baja. Pero sus colectas eran pequeñas. Cuando ofrecía a los magnates ricos su membresía constitucional, generalmente optaban por la membresía de suscriptor de 2 rupias al año. Reunió unas pocas cartas de agradecimiento, pero después de 2 meses se fue. Después de algunos meses en Vrindavana, Abhay decidió regresar a Bombay y predicar. En Bombay rompió rápidamente su asociación con la agobiante Bharatiya Vidya Bhavan y se mudó de la residencia de la facultad allí. Quedándose una semana a la vez en las casas de varios patrocinadores, trató de generar interés en sus actividades misioneras. Cuando un amigo de Acharya Prabhakar organizó que Abhay hablara a multitudes el domingo por la noche en una playa de Bombay, Abhay aceptó. Siguiendo la costumbre ya establecida, se sentó en un cojín y la gente reunida, entre 500 y 1000 personas, sentada y escuchando mientras él hablaba en voz alta la filosofía del Bhagavad Gita.
Abai habló durante varias noches y también hubo otras oportunidades para dar conferencias. Una semana habló varias veces en un templo de Vishnu en Bombay. Pero Abai quería hacer algo más que dar conferencias ocasionales a audiencias no comprometidas. En su interior crecía la convicción de que debía predicar fuera de la India. La idea, por supuesto, ya existía desde hacía tiempo. La había expresado en su folleto informativo para la Liga de Devotos antes de las reuniones en el Memorial de Radha en Chamsi, durante su encuentro en el Birla Mandir en Delhi y en muchas otras ocasiones. De manera informal se lo había expresado cientos de veces a conocidos y había tejido su sueño en todos sus escritos. Estaba dispuesto a viajar a cualquier parte si podía cumplir la orden de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati de predicar en inglés. En la India la población de habla inglesa era pequeña, por lo que Abai seguía soñando con ir a Occidente. Si podía viajar a Bombay, Delhi y Kanpur, ¿por qué no a Londres o Nueva York, donde millones de personas hablaban inglés y nunca habían oído el mensaje del señor Chaitanya? Al escribirle al señor Vekt Prakash, un industrial de Kanpur, Abai le explicó su idea. El señor Chaitanya dijo Praninam Upakaraya, es decir, para el beneficio de todos los seres vivos involucrados. Al prestar servicio de primeros auxilios en el campo de batalla, los hombres de la Cruz Roja, aunque tienen la misma disposición hacia todos los soldados heridos, dan preferencia a los que tienen esperanzas. A veces se descuida a los que no tienen esperanzas. En la India, incluso después de haber alcanzado el Swaraj, la mentalidad predominante es la de las ideas Made in London. Es una larga historia, pero en pocas palabras los líderes de la India, en nombre del gobierno secular, se han involucrado en todo lo extranjero. Han apartado cuidadosamente el tesoro del patrimonio espiritual de la India y están imitando el estilo de vida material occidental, constantemente involucrados en actos de juicio erróneo, dudas, imperfección y duplicidad. El conocimiento védico de la India está por encima de todos los defectos condicionales mencionados anteriormente, pero nosotros los indios en la actualidad hemos descuidado ese maravilloso conocimiento védico. Esto se debe a su manejo inadecuado. Este Vedanta Sutra es presentado en idea en la India por personas no autorizadas de diferentes bandos y por ello la gente está siendo desviada. El nuevo entusiasmo nacional de los líderes industriales y planificadores indios no tiene tiempo ni deseo de comprender el mensaje del Vedanta Sutra o incluso del Bhagavad Gita. No se pueden realizar actos humanitarios sin la guía adecuada. Así que mi idea de predicar en los países extranjeros significa que están bastante hartos del avance material del conocimiento. Están buscando la guía del mensaje del Vedanta Sutra o del Bhagavad Gita de una manera auténtica. Y estoy seguro de que la India volverá a la vida espiritual cuando los europeos, los estadounidenses, etc., acepten el principio, porque el pueblo indio ahora tiene el hábito de mendigar después de descuidar su propia propiedad. Ese era mi punto de vista, pero de todos modos debemos aprovechar solo la oportunidad de servir. Una forma de expandir su forma de predicar fue enviar copias de vuelta al Supremo fuera de la India, y como incentivo para conseguir donantes hizo saber que el nombre del donante apareciera impreso en cada copia. Su ambición era conseguir grandes donaciones, hacer grandes tiradas y enviar de vuelta al Supremo a más de 50 países. Asignó cuotas: América recibiría 10.000 copias, Argentina 500, Bélgica 500, Brasil 500, Birmania 1.000, Canadá 500, Chile 500, China 10.000 y así sucesivamente, incluyendo 10.000 para Rusia y 10.000 para Inglaterra. Pero los donantes y las donaciones nunca aparecieron y los planes para de vuelta al Supremo nunca se hicieron realidad. Abai descubrió que mientras la clase culta y educada de la India rechazaba su propia cultura espiritual, las masas con inclinaciones religiosas se veían desconcertadas por una serie de doctrinas conflictivas y no autorizadas presentadas en nombre del hinduismo. Un ejemplo alarmante de esto llegó a su atención mientras predicaba en Bombay durante el verano de 1958, la Semana de Bhagavad. Estaba siendo publicitada por un grupo cuyas enseñanzas entraban en conflicto con la presentación pura del Parampara del Bhagavata. El Bhagavata, el Srimad Bhagavatam, era la escritura devocional por excelencia, la encarnación literaria de Krishna. Sin embargo, los organizadores de la Semana del Bhagavat estaban usando el Srimad Bhagavatam para enseñar el impersonalismo y minimizar al Señor Krishna. A través de amigos, Abai se enteró de las escandalosas reuniones y finalmente, el 28 de julio de 1958, le escribió al líder de la Semana Bhagavad, Sri Ratanji,
implorándole que se mantuviera alejado del Srimad Bhagavatam. Me permito informarle que he recibido su carta de invitación para la celebración de la Semana del Bhagavad Gita a través del secretario del Centro Espiritual de Bombay. Como sé qué clase de Semana del Bhagavad Gita pueden celebrar los mayavadines para engañar al público inocente, no solo me abstuve de asistir a la función, sino que también aconsejé a muchos otros que no asistieran por la misma razón de que la recitación del sagrado Bhagavad Gita la realizan hombres que no tienen acceso a esta gran escritura, en la que solo pueden participar las personas liberadas, que están libres de todas las religiosidades pretenciosas. Algunos amigos que asistieron a su semana del Bhagavad Gita me han contado cómo los pasatiempos del Señor Krishna estaban siendo malinterpretados en su organización con el pretexto de salvar a Krishna de ser una personalidad inmoral. Para salvar a estas audiencias tontas en el futuro, Maharaj Parikshit ya le había pedido a Shripad Shukadeva Goswami que limpiara las actividades Rasa Leela del Señor Shri Krishna. La naturaleza trascendental de Rasa Lila no necesita que ningún mayavadi ni ningún moralista mundano la disculpen. El lila es lo que es. En el shloka número 30 se prohíbe que una persona mundana escuche el Rasa Lila o que escuche el Rasa Lila de una persona mundana. En su organización, tanto el público como el conferenciante son personas mundanas, y su complacencia en el tema del Rasa Lila, por pura estupidez, dará como resultado imitar a Rudra, quien se tragó un océano de veneno. Abhay advirtió que se podrían emprender acciones legales contra semejante fraude religioso, pero la semana Bhagavad continuó y cientos de personas fueron engañadas. Mientras los seguidores profesos de la cultura védica se sentían desconcertados en cuanto a su lealtad, los indios occidentales modernos rechazaban la cultura védica por considerarla retrógrada e irrelevante. Estaba el primer ministro Nehru, que no tenía ninguna inclinación espiritual. Estaba a favor de la modernización y de lo que Abhay llamaba ideas de Made in London. Al menos Mahatma Gandhi, aunque nunca había respondido a las cartas de Abhay, tenía inclinaciones espirituales, pero no así su seguidor Pandit Nehru. Aún así, preocupado por la forma en que los líderes de la India rechazaban la herencia espiritual de su país, Abhay decidió escribirle a Pandit Nehru. Aunque en Bombay Abhay prácticamente no tenía hogar, en agosto de 1958 escribió con valentía al primer ministro para expresarle su convicción de que la cultura espiritual de la India no solo debía ser revivida en el país, sino también difundida en Occidente. Le recordó al Pandit Nehru que desde la antigua Grecia hasta la era atómica, el mundo occidental solo había conocido el materialismo y por lo tanto nunca había conocido la paz. Si Nehru continuaba siguiendo el camino del materialismo, los únicos resultados serían conflictos y guerras. Por lo tanto, la India no puede perder el tiempo imitando el modo de vida occidental. Ustedes han admitido que la posición de la cultura india es de alto orden, pero al mismo tiempo quieren traer prosperidad material mediante el avance científico del conocimiento. ¿Pero qué es ese conocimiento científico? El espiritismo también es conocimiento científico avanzado. El avance material del conocimiento científico no puede dar ni siquiera prosperidad material a la gente en general. ¿Creen ustedes que los carruajes sin caballos o la comunicación telefónica o por radio o cualquier otra facilidad efímera de la vida puede traer prosperidad material? No, no puede. La prosperidad material significa que la gente debe tener suficiente para comer o para mantener el cuerpo muy sano. ¿Creen ustedes que sus diferentes planes han traído esa prosperidad material o que la civilización occidental moderna puede traer esa prosperidad? Incluso si se les da esa facilidad, la inquietud continuará hasta que haya satisfacción espiritual en la vida. Ese es el secreto de la paz. Incluso sin haber estado en Occidente, Abhay expresó su convicción de que los norteamericanos e incluso los rusos anhelaban la realización espiritual. No podían conformarse con el mero avance material. Por lo tanto, Pandit Nehru debía ayudar a sus amigos en Occidente ofreciéndoles el conocimiento espiritual de la India. Pobreza significa pobreza de conocimiento. El primer ministro Chanakya vivía en una cabaña con techo de paja, pero fue el dictador de la India durante la época de Chandragupta. Mahatma Gandhi aceptó voluntariamente el modo de vida del llamado hombre pobre y fue el dictador del destino de la India. Pero, ¿era él pobre? Estaba orgulloso de su conocimiento espiritual. Por lo tanto, el conocimiento espiritual hace que un hombre sea realmente rico y no la radio o el automóvil, etc. En la década de 1930, la familia Nehru había comprado sus medicinas en la farmacia Prayak de Abhay y Abhay apeló a Pandit Nehru como viejo amigo de Allahabad.
Tal como Abai había pedido a Mahatma Gandhi, le pidió a Nehru que dejara sus responsabilidades políticas y como caballero popular del mundo dedicara el resto de su vida a este movimiento espiritual organizado para lograr un verdadero ajuste de la ciencia material occidental combinada con el modo indio de realización espiritual. Al igual que su carta a Gandhi y su carta a Nehru, quedó sin respuesta. Entre los antiguos contactos de Abai en Bombay se encontraba el señor Harbans Lal, un terrateniente que en una ocasión le había asegurado a Abai que le proporcionaría alojamiento siempre que lo necesitara. En el verano de 1958 Abai fue a visitar al señor Harbans Lal, pero se encontró con que éste se había ido a Occidente. Cuando Abai se enteró de que Harbans Lal no solo viajaba por negocios, sino también en misión cultural, su imaginación se apoderó de la idea de un indio en misión cultural en Occidente. Le escribió al señor Harbans Lal pidiéndole un lugar donde quedarse, pero también presentándole su propia misión cultural. Abai sabía que muchos occidentales respetaban la cultura india. Había oído de su hermano espiritual alemán que, aunque los indios que iban a Occidente, especialmente a Alemania, eran bien recibidos, a veces se los ponía a prueba su conocimiento de la cultura india. Así que Abai le aconsejó al señor Harbans Lal que enseñara la verdadera conclusión de la cultura india mientras viajaba. Creo que la gente necesita este mensaje indio en este momento de necesidad cuando la bomba atómica se cierne sobre la cabeza de la sociedad humana. Por lo tanto, por favor, comiencen las actividades para el beneficio de todas las personas en los países extranjeros desde que estuvieron allí. Está claro que a Abai le habría gustado ir él mismo. Abai también le recordó al señor Harbans Lal su promesa de proporcionarle un apartamento. Paso mis días en Bombay con grandes inconvenientes por falta de un lugar adecuado para vivir, pero la carta nunca llegó al viajero señor Harbans Lal. Queriendo ir a Occidente lo antes posible, Abai visitó a uno de sus hermanos espirituales en Bombay, Kripa Sindhu, y le pidió ayuda. Kripa Sindhu vino a mi casa y me pidió que lo ayudara a ir a América. Me dio algunos libros de vuelta al Supremo que, según dijo, podía mostrarle a la gente para que pidiera ayuda en su nombre. Traté de hacer algo al respecto. Presenté a Abai Babu a un hombre, un gran industrial, Hemraj Kendelbala. Yo también fui. Los tres nos sentamos y le dije al hombre que Abai quería ir a Occidente y que era un buen devoto y que estaba escribiendo y haciendo muchas cosas. Pero de una forma u otra el hombre no me ayudó. Kripa Sindhu le contó a Abai que la Gaudiya Mata de Bombay había recibido ayuda en ocasiones de una piadosa magnate de negocio, la señora Sumati Morarji, directora de la compañía Scindia Steamship Lines. Abai trató de verla pero no pudo. Sin embargo, vio a uno de los empleados de la señora Morarji, un subdirector de la compañía Scindia, que lo escuchó y para sorpresa de Abai respondió con generosidad. Considerando a Abai un sadhu genuino, el agente de Scindia le ofreció una concesión del 50% en un viaje desde la India a los Estados Unidos. Incluso lo puso por escrito. Abai comenzó inmediatamente a hacer los arreglos para obtener su pasaporte y visa, pero no pudo reunir ni la mitad del precio del pasaje. En 1956 en Delhi había estado luchando y sin hogar, y ahora, al reflexionar sobre sus últimos 2 años de viaje fuera de Vrindavana, sentía que su posición no había mejorado realmente. Tal vez Krishna no quería que tuviera éxito de esa manera, pero había adquirido una cosa positiva, la determinación de ir a Occidente y predicar. Allí con seguridad tendría éxito. Abai regresó a Vrindavana solo y pobre. Tenía 62, pero no pensaba en retirarse. Su estado de ánimo era muy reflexivo y de renuncia que nunca. Era más reflexivo y de renuncia que nunca. Como pocas personas lo conocían y como quería escribir, se mantuvo apartado. Como residente de Vrindavana, Abai disfrutaba de una paz profunda. Fuera de su ventana, el sagrado Yamuna fluía en un panorama pacífico para su audiencia privada. El barrio de Keshigata estaba tranquilo, aunque antes del amanecer podía oír a algunos devotos bañándose y cantando. Cuando había luna llena, el río parecía una joya resplandeciente y fría, y por la mañana aparecía el sol como una mancha roja. Un fuego que ardía a través de una pared opaca que finalmente brotaba y despejaba todo el cielo hasta que, en el ardiente resplandor del mediodía, mientras la habitación estaba en sombras, Abai podía ver desde su ventana un sol resplandeciente en lo alto del cielo y brillando sobre la lámina plateada del apacible río. Sin siquiera salir de su habitación, desde su puerta podía ver cientos de templos agrupados a lo largo de kilómetros en la amistosa ciudad de Vrindavana.
Los diversos kirtanas puntuales y los toques de campanas en los templos, los cánticos espontáneos al Señor Krishna en numerosos lugares y en las calles elevaron y llenaron el aire con devoción. En la baranda Bai podía cantar japa y no había interrupciones. Disfrutaba de una vida sencilla, casi despreocupada, con necesidades físicas minimizadas, unas pocas horas de descanso por la noche, un poco de prayadana al mediodía, la ropa más sencilla, y no tenía que adular a nadie, apoyar a nadie ni manejar la vida de nadie. Su mente y su inteligencia eran libres y se concentraban constantemente en el servicio a su maestro espiritual. Veía sus circunstancias actuales como una preparación para una tarea mayor que tenía por delante. A pesar de su avanzada edad, sentía que apenas había comenzado su trabajo. Sin embargo, se sentía confiado. Tenía una visión de una asociación mundial de devotos. No era un sueño vano, aunque no estaba seguro de cómo sería realidad, pero conocía su deber. Por el momento, seguiría describiendo su visión, la visión de sus maestros espirituales predecesores en artículos y libros, pero tan pronto como fuera posible debería ir a Occidente. Los occidentales habían llegado a la conclusión no estaban satisfechos con una vida materialmente cómoda, carente de comprensión espiritual. Ellos estarían más abiertos al mensaje de la verdad absoluta que sus compatriotas indios. Él sabía que debía ir y lo haría si Krishna así lo deseaba. Abai vivía frugalmente en Vrindavana, llevando una cuenta exacta de cada gasto y cada ingreso. Llevaba un libro de contabilidad cuidadosamente, como si estuviera dirigiendo un negocio importante. Aunque sus compras eran solo un poco de leche, unas cuantas verduras, carbón para cocinar, viajes en autobús y su mayor gasto, el franqueo. Abai compuso un poema bengalí, Vrindavanavaya. Sus primeras estrofas eran especialmente autorreflexivas y personales. Primero, estoy sentado solo en Vrindavanadama. En este estado de ánimo estoy obteniendo muchas realizaciones. Tengo esposa, hijos, hijas, nietos, todo, pero no tengo dinero, así que son una gloria infructuosa. Krishna me ha mostrado la forma desnuda de la naturaleza material. Por su fuerza, todo se ha vuelto insípido para mí hoy. Yasyaham anugrihani harishetat danam shanai. Poco a poco voy quitando toda la riqueza de aquellos con quienes soy misericordioso. ¿Cómo pude entender esta misericordia del todo misericordioso? 2. Todos me han abandonado al verme sin dinero, esposa, parientes, amigos, hermanos, todos. Esto es una miseria, pero me hace reír. Me siento solo y río. En esta maya samsara a quien amo realmente. ¿Dónde se han ido ahora mis amados padre y madre? ¿Y dónde están mis mayores que eran mi propia gente? ¿Quién me dará noticias de ellos? ¿Me dirá quiénes? Todo lo que queda de esta vida familiar es una lista de nombres. 3. Así como la espuma del agua del mar se mezcla de nuevo con el mar, el juego del Maya Samsara es exactamente igual. Nadie es madre, ni padre, ni pariente personal. Al igual que la espuma del mar, solo permanecen por un corto tiempo. Así como la espuma del agua del mar se mezcla de nuevo con el mar, el cuerpo hecho de 5 elementos se encuentra con la destrucción. ¿Cuántos cuerpos toma el alma encarnada de esta manera? Todos sus parientes están relacionados meramente con el cuerpo temporal. 4. Pero todos son parientes tuyos, hermanos, en el plano espiritual. Esta relación está teñida con el aroma de Maya. El Señor Supremo es el alma de todos. En relación con Él, todos en el universo son iguales. Todos tus parientes, hermano, todos, los miles de millones de Shivas. Cuando se los ve en relación con Krishna, todos están en armonía. Olvidando a Krishna, la Shiva desea la complacencia de los sentidos y como resultado de ello Maya la tiene firmemente agarrada. En una visita a Delhi en octubre, Abai recibió una donación de Kaviraj Vaidya Nath Sirkar que se utilizaría para imprimir 1000 ejemplares de Bhaktu Kohet. Abai publicó rápidamente un número de Bhaktu Kohet el 20 de octubre con el nombre del donante en la portada. Fue el primer número en 2 años. Otro donante, el señor Subodh Kumar Kapoor de Ramalal Kapoor and Sons, siguió el ejemplo del señor Sirkar y donó 1000 ejemplares para el número del 20 de noviembre. El artículo de portada del número de noviembre se titulaba Verdad y Belleza. Un editorial del Time of India que especulaba sobre si la verdad y la belleza eran compatibles, opinaba que la verdad no siempre era bella, sino que a menudo era fea y desagradable.
Abai no estaba de acuerdo. La verdad es tan bella que muchos sabios, santos y devotos lo han dejado todo por la verdad, pero estamos acostumbrados a amar la falsedad desde tiempos inmemoriales en nombre de la verdad. Abai, sin embargo, estaba de acuerdo en que la verdad mundana y la belleza eran incompatibles. La verdad mundana no solo no era bella, sino que no era verdad, y la belleza mundana no era belleza real. Para explicarlo, Abai contó una historia. Una vez un hombre se enamoró de una hermosa muchacha que intentó resistirse a sus avances. Cuando él insistió, ella le pidió que esperara 7 días, después de los cuales lo aceptaría. Durante los siguientes 7 días la muchacha tomó un fuerte purgante y laxante y defecó y vomitó repetidamente. Almacenó los desechos en baldes, así la llamada muchacha hermosa se volvió delgada como un esqueleto y se volvió de tez negruzca, y los hermosos globos oculares se hundieron en las cuencas del cráneo. El hombre apareció en escena bien vestido y bien educado y preguntó a la muchacha que lo esperaba, que parecía deprimida por la hermosa muchacha que lo había llamado allí. El hombre no pudo reconocer a la muchacha que lo esperaba con la misma hermosa muchacha por la que estaba preguntando. Sin embargo, la misma muchacha estaba en un estado lamentable y el hombre tonto, a pesar de las repetidas afirmaciones, no pudo reconocerla. Todo se debió únicamente a la acción de la medicina. Por fin la muchacha le contó al hombre poderoso toda la historia de su belleza y le dijo que había separado los ingredientes de su belleza y los había almacenado en los depósitos. También le dijo que podía disfrutar de los jugos de la belleza almacenados en los depósitos. El hombre poético mundano o el lunático accedieron a ver los jugos de la belleza, y así fue dirigido al depósito de heces blandas y vómito líquido que emanaban un mal olor insoportable, y así se le reveló toda la historia del líquido de la belleza. Abai continuó afirmando que la literatura que no describía la verdad última y la belleza de la persona suprema no era mejor que el excremento y el vómito, incluso aunque se presentara como poesía y filosofía. En la moralidad estándar, Abai explicó, la moral es el estándar de actividad por el cual la autoridad suprema se satisface. Las escrituras contienen códigos morales que prohíben las relaciones sexuales impias, la matanza de animales, la intoxicación y el juego. Abai atribuyó el éxito de Mahatma Gandhi como líder público a su observancia de estos principios morales. Abai también elogió el sistema védico de matrimonio. Después de alcanzar la pubertad, una mujer quiere un hombre, y si no se casa dentro de ese tiempo y no se le permite relacionarse con muchachos, es bastante natural que exista la posibilidad de que el muchacho o la muchacha caigan. A pesar de las condiciones sociales cambiantes, Abai argumentó, no se puede permitir una relación impia con el sexo opuesto solo porque las condiciones sociales han cambiado, porque la relación impia con la mujer es el comienzo de toda inmoralidad. En Los eruditos engañados, Abai presentó una reseña crítica de la edición del Dr. Radhakrishnan del Bhagavad Gita, citando específicamente el verso 34 del capítulo 9, en donde el Señor Krishna declara que uno siempre debe pensar en él y volverse su devoto. El Dr. Radhakrishnan había comentado, no es al Krishna personal a quienes tenemos que entregarnos por completo, sino al eterno y naciente y sin principio que habla a través de Krishna. Aunque el significado obvio del Bhagavad Gita era que uno debe entregarse a Krishna, la persona suprema, los impersonalistas como el Dr. Radhakrishnan oscurecieron el significado directo con sus juegos de palabras. El día de la desaparición de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Abai sintió profundamente la separación de su maestro espiritual. Entendía perfectamente que las instrucciones de Srila Bhaktisiddhanta eran más importantes que su presencia física y que de hecho el maestro espiritual estaba presente en sus instrucciones. De esta manera, Abai siempre había estado con su maestro espiritual. Sin embargo, en ese día anual, Abai no pudo evitar el sentimiento de pérdida. Recordó que en 1932 había sido un grijasta y un nuevo discípulo. En ese momento no había estado libre para hacer tanto servicio como ahora. Sin embargo, había sido en esos años que había podido ver a su maestro espiritual, ofrecer reverencias ante él, comer los remanentes de su prayadam, caminar a su lado, escuchar su voz, recibir su mirada personal. Abai pensó en sus encuentros. Cuán poderosa había sido la misión de Srila Bhaktisiddhanta. Sus imprentas habían estado funcionando día y noche, imprimiendo revistas, libros, el diario Nadia Prakasha. Y Europa había sido un prometedor nuevo campo de prédica. Con el Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur al mando, la Gaudiya Math había entrado en batalla contra las fuerzas de Maya. El Srila Bhaktisiddhanta había hecho que todos sus discípulos no tuvieran miedo. Abai siempre había estado ansioso por servir a su maestro espiritual, por servir dentro de la Gaudiya Math con su sede en Calcuta.
pero nunca había tenido claro exactamente cómo lo haría hasta que recibió la última carta de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abhay recordó los más de 20 años transcurridos desde la desaparición de su maestro espiritual. La Gaudiya Math había sido desmantelada por sus líderes y todos los demás se habían dispersado como hojas en una tormenta. Fue una pérdida indescriptible y era una vieja historia, como los grandes sannyasis habían desatendido las instrucciones de su maestro espiritual y habían intrigado, disputado, litigado. Facciones partidarias violentas, falsos líderes que afirmaban ser acharya mundiales. ¿Y qué partido había tenido razón? No, ambos se habían equivocado, todos se habían equivocado, porque la Gaudiya Math se había desintegrado. Ahora había docenas de pequeñas matas y no había prédica, ninguna prédica real como antes, cuando el Shinja Guru había infundido miedo en los Mayavadis, había liderado un ejército de jóvenes y poderosos predicadores para marchar por toda la India y el mundo. Y los que más sufrieron por la disolución de la Gaudiya Math fueron las personas, los no devotos, que tenían pocas esperanzas de liberarse de los embates de Maya. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había iniciado una revolución espiritual, pero esa revolución había sido derrocada por Maya. Las partículas dispersas de la Gaudiya Math se habían asentado tranquilamente en unidades autosatisfechas, insulares, casi impotentes, y fue la gente en general la que sufrió. Abhay buscaba a tientas los recuerdos de su maestro espiritual. Se sentía seguro de que su relación con Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba intacta y continuaba. Sin embargo, se sentía impotente. Estaba siguiendo diligentemente la orden de su maestro espiritual de predicar en inglés, pero sin la presencia física de su maestro espiritual se sentía pequeño y muy solo. En momentos como ese cuestionaba la sabiduría de haber dejado a su familia y su negocio. Lamentando la ausencia de Srila Bhaktisiddhanta y la caída de la Gaudiya Math, compuso un poema bengalí, Viraja Ashtaka. Srila Prabhupada, tú siempre eres compasivo hacia las almas Shiva que sufren. En esta ocasión de vuestra separación solo veo desánimo. Un océano ilimitado de misericordia cortando una ilusión. Nityananda distribuyó un océano de inundación del amor de Dios. El Gati Gosai detuvo el arroyo, pero al venir tú mismo, Señor, revelaste esta ilusión. Así que una vez más todos estaban inmersos en la inundación del amor. Incluso alguien tan caído, insignificante y pecador como yo. Por orden del Señor Chaitanya enviaste a todos tus sirvientes de puerta en puerta como gurus. Había predicación en todas partes, desde el mar hasta el Himalaya. Ahora en tu ausencia todo es oscuridad. Oh Srila Prabhupada, tú siempre eres compasivo con las almas Shiva que sufren. En esa ocasión de vuestra separación solo veo desánimo. De la misma manera que Advaita Prabhu trajo al Señor Gaura, así oró Bhaktivinoda. Su entusiasmo te trajo, gracias a su entusiasmo viniste, y le hizo entender a todo el mundo que la India es una tierra santa. Aquel que nace en la tierra de Bharata debe perfeccionar su vida y luego predicar a los demás. Este mensaje del Mahamantra lo predicaste en todas partes. Ahora en tu ausencia, Señor, todo es oscuridad. Vuestro océano de compasión se ha detenido nuevamente. Esta lanza de gran miseria ha atravesado mi corazón. Sin el mensaje del Señor Chaitanya solo hay confusión. Al ver esto, todos los Vaishnavas sienten punzadas de separación. Las almas condicionadas están nuevamente en oscuridad, buscan la paz pero mueren en un océano de ansiedad. Oh Srila Prabhupada, tú siempre eres compasivo con las almas Shiva que sufren. En esta ocasión de vuestra separación solo veo desaliento. La visión de Abhay era oscura. La era dorada de la prédica que había florecido en los días de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati ya no existía. Por la influencia de Maya, escribió Abhay, ahora todo es oscuridad. Todas las instrucciones devocionales han sido destruidas, ahora todo se ha revertido. Meditando sobre esa gran personalidad que poseía el poder divino para salvar al mundo entero, Abhay expresó sus sentimientos de debilidad e impotencia. Debido a que no están fijos en el servicio devocional, muchas ramas se han extendido en todas partes. Tu mensaje concluyente no llegó a oídos. ¿De dónde sacará la fuerza para el movimiento de Sankirtana? ¿Cómo podría él, un pequeño niño espiritual, sobrevivir sin su padre espiritual? Ahora, ¿quién podría salvar al mundo, que estaba mucho más oprimido que nunca? Srila Bhaktisiddhanta había dicho que un hombre muerto no podía predicar, solo podía hacerlo alguien con vida. Mientras Abhay y otros pudieran lamentar profundamente el fracaso de la Gaudiya Math, todavía vida había y esperanza. Si todos obtuvieran este derecho y salieran e hicieran discípulos, entonces las almas que sufren en el mundo podrían salvarse. Era inútil llorar por lo que habían hecho sus hermanos espirituales,
pero al verlo y resentirse, Abai encontró dentro del dolor de lo que podría haber sido una chispa continua de lo que aún podría ser. Abai envió este poema y Vrindavana Bhajana a Keshava Maharaj, que lo publicó en la Gaudiya Patrika. Una noche Abai tuvo un sueño impresionante, el mismo sueño que había tenido varias veces antes durante sus días como jefe de familia. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apareció tal como Abai lo había conocido, el sannyasi alto y erudito que venía directamente del mundo espiritual del séquito personal de Krishna. Llamó a Abai y le indicó que lo siguiera. Lo llamó y le hizo señas repetidamente. Le estaba pidiendo a Abai que tomara sannyasa. Ven, listo, conviértete en sannyasi. Abai despertó en un estado de asombro. Pensó que esta instrucción era otro aspecto de la instrucción original de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Le había dado en su primer encuentro en Calcuta. La misma instrucción que su maestro espiritual había solidificado más tarde en una carta, convertirse en un predicador inglés y difundir la conciencia de Krishna por todo el mundo occidental. El sannyasa era para ese fin, de lo contrario porque su maestro espiritual le había pedido que lo aceptara. Abai resonó que su maestro espiritual estaba diciendo: ahora toma sannyasa y realmente podrás cumplir esta misión. Anteriormente no era el momento adecuado. Abai reflexionó con cautela. Al aceptar sannyasa, un Vaishnava dedica su cuerpo, mente y palabras totalmente al servicio de la Suprema Personalidad de Dios, renunciando a todas las demás ocupaciones. Él ya estaba haciendo eso. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había ofrecido sannyasa a sus discípulos principales para que pudieran continuar su misión. Ellos no lo habían hecho. La predicación en Occidente había resultado peligrosa incluso para los sannyasis más reconocidos de la Gaudiya Math. ¿Cómo podía él, un simple cabeza de familia, presumir de que podría tener éxito donde los demás habían fracasado? Estaba indeciso. El sentimiento de impotencia e incapacidad que había expresado en su viraja ashtaka estaba allí, pero ahora su maestro espiritual lo estaba llamando por encima de todas las demás consideraciones, incluso por encima de la humildad natural. Ahora, aunque era mayor y estaba solo, el deseo de predicar tal como lo había predicado su maestro espiritual permanecía dentro de él. Una determinación feroz, aunque a veces expresada en voz baja. La norma védica y el ejemplo dado por los acharyas anteriores era que si uno quería dirigir un movimiento de prédica se requería sannyasa. Srila Bhaktisiddhanta había aceptado sannyasa para facilitar su labor misional. El señor Chaitanya había aceptado sannyasa para promover el movimiento de Sankirtana. Por supuesto, el señor Chaitanya era la suprema personalidad de Dios, pero cuando sus jóvenes estudiantes habían sido irrespetuosos con él, tratándolo como a un hombre común, él había aceptado sannyasa. Como a un sannyasi se lo respeta automáticamente, la aceptación del sannyasa por parte del señor Chaitanya fue una táctica calculada. Tan pronto como comenzó a viajar por toda la India como sannyasi, inmediatamente atrajo a miles de seguidores al movimiento de Sankirtana. Sabiendo que muchos tramposos aceptarían el vestido azafrán y abusarían del respeto que se les daba a los sannyasis, el señor Chaitanya había aconsejado que no se aceptara sannyasa en la era de Kali. Él sabía que los tramposos disfrazados de sadhus actuarían inmoralmente, acumularían fondos para su propia complacencia a los sentidos y conseguirían muchos seguidores simplemente para aumentar su propio prestigio. Haciéndose pasar por swamis engañarían al público. Como la gente de Kali Yuga es incapaz de seguir las reglas y regulaciones de sannyasa, el señor Chaitanya había recomendado que simplemente cantaran Hare Krishna. Sin embargo, si una persona podía realmente seguir las reglas y especialmente si tenía que difundir el movimiento de Sankirtana, el sannyasa era necesario. Abai tuvo que pedir permiso a uno de sus hermanos espirituales. Decidió recurrir a Bhaktivilasa Tirtha Maharaj, antes Kunjabihari, el líder del Chaitanya Math de Calcuta. Abai todavía consideraba el Chaitanya Math como la sede de la misión de su maestro espiritual. Durante las acaloradas disputas legales, el Chaitanya Math había sido la adquisición más preciada y desde 1948 había estado bajo la propiedad legal de Bhaktivilasa Tirtha Maharaj. Ahora, aunque cada sannyasi tenía su propio lugar o lugares, el Chaitanya Math y Bhaktivilasa Tirtha Maharaj representaban legalmente a la entidad Gaudiya Math. Abai sintió que si iba a tomar sannyasa e ir a predicar a Estados Unidos, debía darle al Chaitanya Math la primera oportunidad de apoyar su trabajo. En abril de 1959, Abai le escribió a Tirtha Maharaj para preguntarle si podía hacer sannyasa y si el Chaitanya Math podía imprimir algunos de sus manuscritos. Y como nadie iba a viajar al extranjero, él se ofreció a hacerlo en nombre del Chaitanya Math. Bhaktivilasa Tirtha Maharaj respondió que Abai debería primero unirse al Chaitanya Math, mencionó la lucha que aún persistía. Aquellos que están actuando en contra del Chaitanya Math están motivados por sus ambiciones individuales.
Cualquiera que estuviera en contra del Chaitanya Mat, dijo, estaba actuando ilógicamente y en contra de las instrucciones de Bhaktisiddhanta Sarasvati. Entonces, según Tirtha Maharaj, lo que Abai debía hacer, lo que había descuidado hacer durante tantos años, era unirse al Chaitanya Mat y actuar bajo su dirección. Tirtha Maharaj mencionó a varios miembros del Chaitanya Mat que recientemente habían aceptado la orden de Sannyasa y dijo que Abai también podría convertirse en uno con el tiempo. Invitó a Abai a que viniera a residir en el Chaitanya Mat. En las casas que tenemos hay habitaciones que son ventiladas y bien iluminadas. Te trataremos exclusivamente. No habrá ninguna dificultad. Nos encargaremos de que no se produzcan inconvenientes. Pero en cuanto a la impresión de libros, estamos esperando con ansias imprimir libros como Sandarbha, Vedanta, basados en el servicio devocional, y muchos otros libros raros de los Goswamis. Primero los imprimiremos. Los libros escritos por ustedes serán revisados por el personal editorial y si se pueden recaudar los fondos, se podrán imprimir según la prioridad. Los libros se imprimirán solo si son favorables para el servicio del Chaitanya Mat. Por lo tanto, si se recaudan los fondos, entonces hay un plan para enviarlos al extranjero también. Abai no se sintió alentado. La principal dificultad, según él, era la falta de fondos del Chaitanya Mat. Srila Prabhupada. Yo estaba trabajando con mi máquina de escribir rota. Fui a ver a nuestro Tirtha Maharaj y le dije, dame una habitación e imprime mis libros, dame algo de dinero, me uniré a ti. Yo había pensado, esta es la institución de Guru Maharaj. Él no dijo que no, pero la impresión de libros era una tarea difícil para él. No tenía dinero. Apenas recaudaba para su sustento. La impresión de libros es un gran trabajo y no hay garantía de venta. Sin imprimir libros y sin ir a Occidente Sannyasa no tenía sentido para Abai. Y quién sabía cuándo Tirtha Maharaj aprobaría que tomara sannyasa. No tenía sentido ir a Calcuta solo para residir en una habitación aireada y bien iluminada. Eso ya lo había hecho en Vrindavana. Abai le escribió a Tirtha Maharaj mencionando la orden directa que había recibido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati de predicar a la gente de habla inglesa. Quería ir a Occidente de inmediato y había pensado que Chaitanya Mat acogería con agrado su oferta. Tanto Abai como Tirtha Maharaj tenían sus responsabilidades, pero tal vez podrían trabajar juntos para llevar a cabo el deseo de su maestro espiritual. Abai le pidió a Tirtha Maharaj que lo reconsiderara. El 7 de mayo de 1959, Bhaktivilasa Tirtha Maharaj respondió: mi sugerencia es que no tomen decisiones apresuradas. Por el momento quédense con nosotros y dedíquense al servicio de la sociedad y luego acepten el Tridanda, Sannyasa. El propósito de aceptar el Tridanda es servir a la sociedad. Si ese es tu deseo, entonces el Sri Chaitanya Mat decidirá si vas a América a predicar y hará todos los arreglos. Nunca puede ser el principio de la sociedad dejar que uno actúe de acuerdo con su intento o deseo individual. La sociedad decidirá después de consultar con los líderes qué debe hacer cada uno. Esto es lo que quiero decir. En primer lugar, es necesario identificarse con la sociedad. Para predicar en Estados Unidos o en otros países extranjeros, es importante tener una organización digna de fondo y en segundo lugar, es necesario establecerse en la India antes de ir a predicar en países extranjeros. Ahora ya no hay conferencias ni reuniones en Occidente como antes. La comunicación se hace a través de la televisión. Abai podía comprender las necesidades y prioridades del Chaitanya Mat, pero no podía permitir que se desviaran de lo que él consideraba el mandato más elevado. Predicar como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había ordenado. Abai había ofrecido sus servicios a los líderes del Chaitanya Mat, pensando que ellos también podrían ver las cosas a su manera. Pensó que con la apremiante necesidad del mundo por la conciencia de Krishna que los miraba a la cara, podrían ver que este Abai Babu estaba convencido y entusiasmado y por lo tanto debía ser enviado de inmediato con todo lo que requería. Pero ellos tenían otras prioridades. Abai se dirigió luego a Keshava Maharaj en Mathura y Keshava Maharaj le dijo a Abai que aceptara sannyasa inmediatamente. Después de inscribirse con Tirtha Maharaj, Abai había sentido cierta incertidumbre antes de aceptar sannyasa y ahora que lo estaban animando con tanta fuerza se resistió. Pero Keshava Maharaj insistió. Srila Prabhupada estaba sentado solo en Vrindavana escribiendo. Mi hermano espiritual me insistió. Bhaktivedanta Prabhu, debes hacerlo. Sin aceptar la orden de vida de renuncia, nadie puede convertirse en predicador. Así que él insistió. No fue él quien insistió, prácticamente mi maestro espiritual insistió. Él quería que me convirtiera en predicador, así que me obligó a hacerlo a través de este hermano espiritual. Acepta. Así que de mala gana acepté.
La Gaudiya Mat de Keshavarji estaba situada en medio de uno de los bazares del centro de Mathura. Su entrada principal, una puerta arqueada, conducía a un patio abierto al cielo y a través de una reja de metal en la parte superior. La arquitectura es similar a la del templo Vamshi Gopalaji. La atmósfera era aislada como en un monasterio. Abai era una figura familiar y bienvenida aquí. Había vivido aquí, escrito y estudiado en la biblioteca. Editado en la Gaudiya Mat y donado la deidad del Señor Chaitanya, que estaba de pie en el altar junto a las deidades de Radha y Krishna, Sri Sri Radha Vinoda Vihariji. Pero su visita durante septiembre de 1959 no fue una visita común. Entró al Mata vestido de blanco, Abai Babu, pero pronto salía vestido de azafrán, un swami. Abai había estado viviendo como renunciante durante 9 años. No había necesidad de que observara una ceremonia o se proclamara sadhu vistiendo un vestido color azafrán. Pero el sistema Parampara establecía que un hombre tomara Tridandi Sannyasa al final de su vida. Él estaba al tanto de los sannyasis tramposos. Incluso en Vrindavan había visto a supuestos sadhus que no predicaban, sino que simplemente pasaban sus días buscando chapatis. Algunos swamis de Vrindavan incluso se entregaban ilícitamente a lo que supuestamente había venido aquí a rechazar la vida sexual. Esas personas se burlaban del sannyasa, y también estaban los Goswamis de casta que vivían como jefes de familia comunes, dirigiendo templos como un negocio para mantener a sus familias y aceptando honores y donaciones del público sobre la base falsa del nacimiento. Abai sabía de estos abusos del sannyasa, pero también conocía el verdadero propósito del sannyasa. El sannyasa era para predicar. En la mañana del 17 de septiembre de 1959, en la sala de las deidades, de 15 por 7 metros de altura, situado en el segundo piso del Keshavarji Mat, un grupo de devotos se sentó ante las deidades de Radha Krishna y el Señor Chaitanya. Las deidades estaban bien vestidas con ropas reales y coronas de plata. La mano derecha de Radharani miraba hacia adelante con la palma de la mano en señal de bendición para el adorador. A su lado, su mano izquierda sostenía una flor para Krishna. Krishna estaba de pie, como un bailarín, colocando su pierna derecha en una pose informal de puntillas delante de su izquierda, tocando su larga flauta de plata que sostenía con gracia sobre sus labios rojos. Su largo cabello negro le llegaba hasta los hombros y la guirnalda de caléndulas alrededor de su cuello le llegaba hasta las rodillas. A su derecha se encontraba la deidad del Señor Chaitanya con su brazo derecho levantado, el brazo izquierdo a su costado, su cuerpo erguido con los pies juntos. Era de un color dorado suave y tenía ojos grandes, una boca roja bien formada y cabello negro y lacio que le llegaba hasta los hombros. Un nivel por debajo de las deidades estaban las imágenes de los maestros espirituales en sucesión discipular. Jagannatha Dasa Babaji, Bhaktivinoda Thakura Gaurakishora Dasa Babaji, Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhakti Pragnana Keshava Maharaj. Abai se sentó en una estera de hierba cuya junto a Sanatana de 90 años que también recibiría sannyasa ese día. Sentado frente a los dos candidatos, Narayana Maharaj, discípulo de Keshava Maharaj, se preparó para conducir la ceremonia de mantras y ofrendas de granos y guía al fuego. Akinchana Krishnadasa Babaji, hermano espiritual de Abai, conocido por su dulce canto, tocó la mridanga y cantó Vayanas Vaishnavas. Sentado en una asana elevada, su santidad Keshava Maharaj presidió. Como no había habido avisos ni invitaciones, solo asistieron los pocos residentes del Mata. Narayana Maharaj cantó los mantras requeridos y luego se sentó en silencio mientras Keshava Maharaj daba la conferencia. Entonces, para sorpresa de todos, Keshava Maharaj le pidió a Abai que hablara. Abai no esperaba esto. Mientras miraba a los devotos reunidos, comprendió que el idioma común era el hindi. Solo Keshava Maharaj y algunos otros hablaban inglés. Sin embargo, sabía que debía hablar en inglés. Después del discurso de Abai, cada iniciado recibió su sannyasa danda, el bastón tradicional que llega hasta la cabeza, hecho con 4 varas de bambú unidas y completamente envueltas en tela de color azafrán. Se le dio su vestimenta de sannyasa, una pila de tela de color azafrán con dhoti, otra como prenda superior y 2 tiras como ropa interior. También recibieron cuentas de tulasi para el cuello y el mantra de sannyasa. Keshava Maharaj dijo que Abai sería conocido a partir de ahora como Bhaktivedanta Swami Maharaj y que Sanatana sería Muni Maharaj. Después de la ceremonia, los 2 nuevos sannyasis posaron para una foto de pie a cada lado de un sannyasa guru que estaba sentado en una silla. Keshava Maharaj no le impuso ninguna restricción a Abai, simplemente lo alentó a continuar predicando.
Sin embargo, Abhay sabía que convertirse en A.C. Bhaktivedanta Swami no significaba simplemente que renunciara a la familia, a las comodidades del hogar y los negocios. Eso ya lo había hecho hace 5 años. Cambiar de ropa blanca a ropa azafrán de Abhay Babu a Bhaktivedanta Swami Maharaj tenía un significado especial. Era el mandato que había exigido, el compromiso irrevocable. Ahora solo era cuestión de tiempo para que Bhaktivedanta Swami viajara a Occidente como Bhaktisiddhanta Sarasvati había ordenado. Esta fue la realización de Bhaktivedanta Swami de su nuevo estado de sannyasa. El relato de la Gaudiya Patrika sobre la iniciación sannyasa incluía un bosquejo biográfico de Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, enumerando los principales acontecimientos de su vida. El artículo concluía: al ver su entusiasmo y habilidad para escribir artículos en hindi, inglés y bengalí, Bhaktisiddhanta Sarasvati Maharaj le dio la instrucción de tomar Tridandi Sannyasa. Durante casi un año había estado dispuesto a aceptar sannyasa. En el mes de Bhadra, el día en que Vishvarupa aceptó sannyasa, Bhaktivedanta Swami en el Sri Keshavaji Gaudiya Math aceptó sannyasa del fundador de la Vedanta Samiti, Bhakti Pragnana Keshava Maharaj. Al verlo aceptar su ashrama de renuncia, al ver este pasatiempo para aceptar la orden de vida de renuncia, hemos alcanzado un gran afecto y entusiasmo. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.